Dios nos va a hablar a nosotros, ¿verdad? Porque siempre es fiel. Amén. ¿Ya llegó ahí al capítulo 9? Vamos a leer como estamos acostumbrados, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que está aquí en medio nuestro. Amén. Amén. Ponga su mirada en el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Puede sentarse. Dios nunca se equivoca con lo que hace, ¿verdad? Porque siempre los que estudiaron, los que escribieron en la Biblia, no todos estaban en el mismo lugar, pero nunca se contradijeron nada, ¿verdad? Así que yo oyendo ahorita que lo que estaba hablando el pastor, digo como que Dios siempre trae algo en común, que es el Espíritu Santo. Ni él sabía, ni yo sabía, pero Dios sí sabe, amén. Así que como los ministros que quieren agradar a Dios son fieles en todo, seguramente muchos están pensando que vamos a hablar de diezmo y de ofrenda. Y claro, ¿verdad? Porque si usted quiere un privilegio de Dios o administrar en el altar de Dios, imagínese que Dios le diga, háblame un mensaje del diezmo y usted lo está diezmando. O sea, nos puede poner en aprieto Dios. Además, aparte de todo eso, que dar a Dios es una bendición, porque nadie le da a Dios porque Él tenga, sino porque ya recibió de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, David es un ejemplo muy grande para todos nosotros, pero el apóstol Pablo dijo en una ocasión, ninguno llama al Señor, Señor, sino por medio de su mismo espíritu. Y el que se une con el Señor, un espíritu es con el Señor, ¿verdad? Por eso es que usted y yo, cuando andábamos allá afuera, nunca estaban nuestros ojos diciendo, Jesús, ayúdame, ten misericordia de mí. No, nosotros andábamos como todos los que andan allá afuera, interesados con las cosas que nos agradaban hacer a nosotros, ¿verdad? Pero en realidad el que quiere agradar a Dios y el que quiere ir al cielo necesita ser un buen ofrendador, un buen diezmador, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque cuando a nosotros nos sacan una alabanza se mira un poco feo, ¿verdad? Hermano, denle un aplauso al Señor. Hermano, dígame gloria a Dios. Ve cómo estamos ahorita. Solo estoy usando. Yo cuando predico aquí nunca le digo a usted que adore a Dios. ¿Por qué? Porque yo he entendido una cosa, que el que tiene al Señor en su corazón sabe cuando tiene que hablar, sabe cuando lo tiene que exaltar, ¿verdad? Pero yo no quiero hablarles de dinero, era solo un poquito de algo, sino que quiero hablar de algo que es muy importante, que la ofrenda. El holocausto que antes se hacía era para la gente, el pueblo ayunaba, traía un becerro, un cordero, lo que fuera, y lo ofrecían en holocausto al Señor. Pero Dios me administraba por la madrugada, yo estaba pensando, Dios, ¿y qué voy a hacer ahora? Y tengo escrito varios mensajes, pero el bendito libro, el bendito cuadernito no lo encontré. Dios sabe por qué. Pero en mi mente vino este versículo y yo me dije, bueno, pues mañana vamos a estar en la madrugada ahí y me imagino que uno con sueño no, como que no quiere adorar a Dios. Pero necesitamos adorar a Dios, ¿verdad? Porque si usted está esperando que el instrumento suene para adorar a Dios, pues hay un problema. Porque ya usted es como una batería, como un piano, como un bajo, ¿va? Nos volvemos electrónicos. Si se va la luz, nada de eso va a sonar. Pero nosotros traemos la música por dentro, ¿verdad? ¿Cuánto trae la música por dentro? Gloria al nombre de Cristo Jesús. Entonces ahorita va a entender porque en el libro de Primera de Crónicas dice de esta manera, ¿verdad? Quiero leer un poco y después vamos a ver
cómo Dios administra nuestros corazones, porque Él está aquí para eso, ¿verdad? Dijo David en algo, por eso mire, usted tenga cuidado cuando dice, a mí nadie me engaña, a mí nadie me echa la bolsa. Usted tenga cuidado con esa palabra, porque nadie es más grande que David aquí. Y en el versículo 21 de Primera de Crónicas dice que Satanás tenía preparado una trampa para Israel, porque él quería que en Israel hubiera muerte, pero incitó, no a cualquier gente, incitó a David para censar al pueblo. Usted y yo sabemos que el enemigo que nosotros tenemos desde antes que el hombre fuera creado en la tierra, él existía. Él tuvo la capacidad de engañar una tercera parte de ángeles que adoraban, miraban cara a cara a su creador, ¿verdad? Al que lo había hecho a ellos, y los engañó. Nosotros tenemos que buscar la misericordia de Dios, que yo no sea engañado. Yo tengo que buscar la misericordia de Dios, ¿sabe por qué? Porque Él prometió darnos vida eterna, ¿sabe? Los ángeles, yo me pongo siempre a pensar en esta parte, los ángeles una vez pecaron y fueron destituidos. Usted y yo pecamos y hay consuelo todavía para nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado alcanza misericordia, ¿verdad? Y quiero hablar un poquito de esto. ¿Por qué? Porque aquí no crea que solo los que administran, aquí es para todos. ¿Por qué? Porque todos queremos ir al cielo, ¿verdad que sí? Dice en el versículo 13, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombre. ¿Por qué? Porque Dios miró un problema, ¿qué? Que cuando uno está en guerra, el enemigo no quiere ganar la batalla. Ya va a ver por qué. Porque el pueblo estaba en guerra, pero se habían juntado para atacarlos, ¿verdad? Estaban en pleito. Y David dijo como que el pastor dijera ahorita, bueno, no hay muchos aquí que me ayuden a orar. Pero él dijo ahorita una palabra, donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él, ¿verdad? Porque Dios no busca una multitud, si Él una multitud la tiene ahí en el cielo, sino que Él busca un hombre, una mujer que tenga un corazón correcto para invocar su nombre. ¿Por qué? Cualquiera de nosotros falla aquí, cualquiera de nosotros comete un error, y David cometió uno, censando al pueblo, y todavía fíjese que su capitán le dice, mi señor, no haga eso. Le quiso anticipar que era un problema delante de Dios, pero él no quiso, porque cuando alguien da una orden, más cuando tiene su puesto, el de abajo tiene que agachar la cabeza y decir, bueno, sí lo voy a hacer, y aunque haya un levantamiento. Y usted va a darse cuenta por qué. Dice el versículo 14, así Jehová envió una peste. Mire, le dijo, ¿quieres 3 años de hambre? Oiga, 3 años de hambre. ¿O quieres 3 meses que todo el pueblo de Israel caiga en las manos de sus enemigos? ¿O quieres 3 días? De 3 años se fue a 3 meses. Y de 3 meses se fue a 3 días. ¿O quieres 3 días con la mano de Jehová? ¿Quién podría aguantar 3 días en la mano del Señor? No, ¿verdad? Está fuerte eso, ¿verdad? Mira el verso 14. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. ¿Cuántos murieron? Por un pecado. Ahorita vamos a ver algo ahí muy especial. Y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruir. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra,
con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. ¿De qué? O sea, en ayuno. Se tiraron a ayunar, se tiraron a clamar por misericordia. ¿Por qué? Porque vieron al ángel. O sea, ¿se imagina usted mirar un ángel con una espada desenvainada? Hubo una persona que lo vio y alcanzó misericordia, aunque iba chueco. Pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Usted sabe quién fue ese? O alguien que le metieron unos cuantos apretones en el camino. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda de esa persona? ¿Ah? ¿Se recuerda de Balaam? Que la mula lo vio mejor y no él. Alabado sea el nombre de Cristo. Ok, nos quedamos en el verso 16. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda y en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contra contar, ¿verdad?, el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, ciertamente. Te he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, ahora tu mano, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y venga la peste no venga la peste sobre tu pueblo. Mire, como diciendo, ¿por qué tiene que morir todo ese pueblo si el que pequé solo fui yo? Se recuerda que Dios envió a su pueblo Israel, guiado por Josué, y dijo: destruyan ese pueblo, pero les dio una advertencia: no tomen nada de ahí, porque eso está maldito. Y hubo un hombre que agarró algo de ahí, se llevó el oro y se llevó todavía un manto babilónico. Y cuando el pueblo descubrió que perdía la batalla, Dios podía decirle a Josué quién era el que había pecado. Pero Dios siempre hace como hizo con el primer hombre: Adán, ¿dónde estás tú? Pero si cuando Josué congregó al pueblo y le hubiera dicho: ¿sabe qué? Hay pecado aquí. Si aquel hombre hubiera dicho: yo soy el que lo hice, me arrepiento, tal vez Dios hubiera tenido misericordia. Pero esperó a que Dios le sacara su pecado. Entonces, ¿qué hubo? Muerte para él y muerte para su familia. Pero cuando Dios tiene un propósito con un hombre, con alguien que él eligió desde la eternidad, aun cuando peque, otros padecerán a su lado, pero él quedará de pie. Y no porque el hombre sea bueno y no porque el hombre se lo merezca, sino por lo que él dijo allá arriba. Entonces, este hombre sabía que él había pecado. David le está diciendo a Dios. Por eso él no quiso caer en manos de los hombres. Dijo: porque los hombres no tienen misericordia. Dijo: mejor que Dios elija por mí. Entonces él dice: no fui yo el que pequé. ¿Por qué esta gente está muriendo? Mátame a mí mejor. Destrúyeme a mí y a mi familia. Aquí estamos nosotros. Que esa peste venga contra nosotros. Pero él no quiso hacerlo así. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Él había dicho a Samuel, cuando Saúl pecó, dijo: yo tengo uno mejor. Ese va a andar conforme a mi corazón. Ese va a hacer lo que yo le diga. Ese va a actuar como yo le diga. Aquí estaba cometiendo un error, pero cayó en la trampa. ¿Y quién lo incitó? Tu enemigo y mi enemigo. Por eso es que nosotros tenemos que entender que aunque Dios nos llama, aunque Dios nos respalda, siempre Él va a respaldar su palabra. Porque su palabra es poder. Y yo me ponía a pensar por la madrugada, digo, ¿cómo es que antes, me voy a hablar de mi niñez, ya tengo mis años, pero no había mucho refri? La gente, para conservar
una carne, le echaban sal y pasaba meses y no se dañaba. Con razón el Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes no se pueden descomponer, ustedes no se pueden echar a perder, porque la sal no deja que eso se eche a perder. Y Él nos comparó con eso. Y nosotros que somos carne, pero aquí el sazón lo tiene el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está, no quiere que nosotros nos echemos a perder. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Quiero seguir leyendo. Entonces dijo, verso 22, entonces dijo David a Ornan, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Miren, por eso que les dije al principio, lo que yo estaba leyendo es, el que siembra generosamente, generosamente segará. Pero el que siembra dudando o porque necesita ver un ejemplo, el que aquí diezma solo por su privilegio está perdiendo el tiempo. Aquí tiene que nacerle de su corazón. Y no porque le digan, le tiene que nacer. Usted no necesita una enseñanza muy profunda para darle a Dios. Yo me acuerdo que cuando yo llegué aquí, por eso dice la Biblia que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer. ¿Verdad que sí? Entonces yo me acuerdo, yo dije, saber cómo uno hace, pero cuando es el Espíritu Santo uno habla, ¿verdad que sí? Dice, por 30 años te he robado, Dios, de aquí no te quiero robar. Yo me convertí un sábado, el siguiente sábado yo estaba diezmando. ¿Cómo lo hice? No me pregunte, pero es Dios el que hace en nosotros, ¿verdad que sí? Entonces dice en el verso 23, oiga cómo se la puso este hombre. Y Ornan respondió a David, toma para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Dice, aún los bueyes te daré para el holocausto y los trillos para leña y trigo para la ofrenda, yo lo daré todo. Oiga, si a usted le dicen eso, y yo creo que la capean, qué bendición, ¿verdad? Dios siempre provee, como le proveyó a Abraham. No siempre la cosa funciona así. Cuando usted hace algo, cuando yo hago algo, tiene que haber un precio. Versículo 24. Entonces el rey David dijo a Ornan, no, sino que efectivamente compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificio, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¿Verdad que yo creo que fue el martes que estaba hablando hermano Luis de lo que dice Santiago? ¿Está alguno enfermo? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Por eso usted no tiene que esperar estar en un hospital o estar involucrado en un problema para poder adorar a Dios. Yo he llegado con unos dolores de cabeza que usted no se imagina. Y uno llega y nadie sabe nada porque uno se sonríe, pero uno sabe cómo viene. Pero cuando uno se empieza a adorar y a exaltar a Dios y dice, yo no voy a salir igual. Yo cuando me vaya de aquí me tengo que ir bien, Señor. Porque tú eres un Dios que tiene misericordia de nosotros. Y cuando uno sale feliz y contento. Se fue el dolor de cabeza, se fue el dolor de hueso. No traía ganas de adorar, pero después salgo feliz y contento. Porque mientras estaba adorando, cuando no tenía ganas, vino alguien y me ayudó a poder adorar a Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. ¿Dónde nos quedamos? ¿20 qué? 24. ¿Quién va a ofrecer el holocausto y el sacrificio? ¿Está esperando que el hermano que tiene a la par lo empiece a adorar? Cada quien, ¿verdad que sí? Pero no haga como hace David. Dijo, locamente hecho. Y eso estuvo muy demasiado. Porque la gente a veces piensa que porque hace locamente está adorando correctamente a Dios. Dios siempre quiere algo genuino.
¿verdad? Somos imitadores ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? El verso 25 dice, y dijo David, y dio David a Orman por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Mire, ¿cuánto dio? Yo traigo aquí un apunte, ahorita lo vamos a ver. Yo estaba buscando un equivalente a billetes de aquí donde estamos usted y yo. No le iba a hablar de quetzales, ¿verdad? Porque luego usted iba a sacar la calculadora y iba a ver cuánto se convertía en quetzales a dólar. Pero era un precio de unos $70,000. ¿Cuánto? Y nosotros 5 nos cuesta aflojar. Lo bueno que ahora ya somos 2 los planchadores y uno dice, y yo le digo al hermano, ¿y qué costaba sacarlo de la billetera y echarlo tal como lo sacó? No, que lo hacen así para que no vean la cantidad que echaron. Pero si Dios lo sabe, y a mí que me interesa si usted dio $1, si usted dio $100, si eso era lo que tenía, la viuda dio lo único que tenía, y eso lo vio Jesús, ¿verdad? Eso es hermoso. Aquí nadie de los que va a contar allá o el pastor o alguien va a recibir su ofrenda. Aquí la recibe el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, quiero leer el verso 26. Y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocausto y ofrenda ¿de qué? De paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde el cielo en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y ¿a dónde la volvió? Yo terminé de leer esto y me puse a orar un momento, y mientras estaba orando empezó a venir algo en mi mente. David compró ese lugar para ofrecer algo, un holocausto. Pero el que fue a la cruz lo compró con más excelente precio, porque el precio que él pagó, ahora yo peco 70 veces, y si el hombre tiene la capacidad de perdonarme a mí, que pequé 70 veces contra esa persona, ¿cómo no me perdonará el que está allá arriba? Pero sabe por qué pagó David tan alto precio. Mire, mientras Dios me administraba por la madrugada, yo dije, ya entendí. Bombón de camino de necesidad. ¿Por qué es que no nos podemos levantar como nosotros queremos? ¿Sabes? Se lo voy a decir por qué. Porque el lugar que David compró, antes de que llegara ese lugar que él iba a comprar, iba a venir un problema. ¿Qué? Iba a haber una mortandad. ¿Sabe por qué? Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, sabía que ese lugar que David compró era donde Salomón iba a edificar el templo. Por eso usted y yo estamos en problemas, porque estamos a punto de entrar a un lugar donde vamos a edificar la casa del Dios viviente. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y mientras el Espíritu Santo me estaba ministrando, digo, wow, Señor, verdaderamente que nosotros no hemos entendido por qué el ataque, por qué la guerra, por qué la opresión, por qué es que nosotros no prosperamos como nosotros queremos espiritualmente. Porque estamos a punto de entrar a algo, y el enemigo lo sabe mejor que usted y yo. Y dice, esto van a edificarle un hermoso templo a su Dios. Pues antes voy a ver si lo oprimo, antes voy a ver si alguien lo hago pecar para que se vaya para afuera y no pueda llegar a gozarse allá con sus hermanos. Aquí el que se deja será aplastado. Aquí Dios ya nos dio todo lo que nosotros necesitamos. Pablo dijo en una ocasión, derribado pero no destruido. Aunque me siento oprimido, pero yo sé que mi Redentor vive, me va a levantar. Me siento decaído, pero me va a levantar. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Oh, poderoso es Dios, aleluya. Y por eso Dios me daba ese versículo, porque el que siembra generosamente va a segar generosamente. Mire, la Biblia habla ahí más adelante, hermano. Mire, le voy a hablar un poquito de eso.
que el pueblo de Israel estaba en problemas. Porque en el 20, porque los de Moab y los de Amón venían en contra de ellos. Y lo querían destruir y estaban rodeados. Entonces el rey dice, ¿sabe qué? Señor, yo no puedo, no sé, esa es una gran multitud. Y el Espíritu Santo siempre está para hablarnos. Aquí no importa quién lo va a usar, pero lo va a hablar. Y le dijo, ¿sabe qué? Ustedes créanle a los profetas, pero créanle a Jehová. Y dice, ustedes se tienen que estar quietos ahora. Ahora yo solo voy a demandar algo de ustedes. Y el rey fue tan inteligente. ¿Saben qué? Agarró a la gente y le vamos a empezar a adorar. Vamos a empezar a exaltar a Dios. Nosotros no podemos pelear contra esa gran multitud. Porque una multitud de millones de ángeles caídos que nos están haciendo la guerra. Yo no puedo pelear contra ellos, pero vamos a hacer una cosa, ¿qué? Me siento oprimido, me siento cansado, me siento que ya no puedo. Voy a hacer una cosa, ¿qué? Voy a empezar a adorar. Y el pueblo empezó a adorar y empezó a exaltar a Dios. Y empezó a proclamar la grandeza del Señor. Y empezó a bendecir el nombre de Jehová. Y Jehová hizo algo bien poderoso. Le tendió una trampa a los de Amón. Le prendió una trampa a aquella gente que venían en contra del pueblo de Israel. ¿Qué le hizo? Los hizo que se mataran unos contra otros. Mientras el pueblo estaba adorando, mientras el pueblo estaba exaltando el nombre del Señor, Dios estaba peleando allá. Porque esta guerra no es de nosotros, es del Señor. Dios le dijo a Moisés, ustedes estarán quietos y van a ver la salvación que venga, que va a llegar hoy a ustedes. Usted no puede contra Satanás y sus demonios, pero el Señor sí pudo ya. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Yo no le aguanto un segundo a mis enemigos, pero el que está conmigo sí me puede defender una eternidad. No un segundo, me va a defender todo el tiempo que viva en esta tierra. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso cuando usted se siente que no puede porque algo pasó, se le tiró, el enemigo está haciendo cualquier cosa, hermano. Y no quiere que nosotros, ¿sabes? Si la alabanza es muy importante porque la Biblia dice que Dios habita en medio de... ¿La alabanza de quién? De su pueblo. ¿Y qué somos nosotros? Usted y yo somos su pueblo. Usted tiene que venir con la certeza, con la seguridad, que aunque trae problema, trae cansancio, trae dificultad, cualquiera que sea, pero dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro de nuestras almas. Porque Él no nos está viendo a nosotros con la dificultad que llegamos. Él está viendo, ahí viene mi pueblo, ahí viene mi pueblo que yo redimí a precio de sangre. El enemigo no puede ver a alguien que ha sido redimido con la sangre del Cordero. Pero si nosotros entendiéramos el poder que hay cuando nosotros hablamos el nombre de Jesucristo. Aunque yo me sienta mal, pero la sangre del Cordero está sobre mí. ¿Por qué cree que aquella gente de Israel cuando iba a venir aquella mortandad agarraron un corderito? Y dijeron, ¿saben qué? Donde estén ustedes, pongan una marca de la sangre. Y si la sangre de ese animal no permitió que la muerte entrara a esa casa, ¿qué no puede hacer la sangre del Cordero de Dios? La sangre del Cordero de Dios, todo la tenemos que traer. Por eso esa alabanza que dice una gota de tu sangre, una gota. Y sabe que esa sangre siempre ha sido y ha estado intacta, fresquecita, porque ella es la que nos limpia del pecado. Ella es la que borra la lepra del pecado. Cuando nosotros pecamos y el Señor pueda decir, ese ya le di la oportunidad, ya se acabó. El Cordero dice y se presenta, Padre, mira lo que tengo acá. Padre, mira lo que tengo acá. Yo di mi vida, dale una oportunidad. Hermano, por eso cuando Él dijo, arranquen eso que está ahí, que está inutilizando la tierra, arránquelo, no sirve, no da fruto, no da nada. Dice que alguien dijo, déjala ahí por unos 3 años más, la vamos a acabar, la vamos a abonar, vamos a hacer algo, vamos a ver si todavía da. Sí, por eso es que usted y yo no nos hemos muerto, porque es la gracia, la misericordia la que nos mantiene de pie. Si por el enemigo fuera, cuando usted y yo fallamos, ahí fuera la oportunidad.
Porque la Biblia dice que el que peca no es del diablo, sino de Satanás. Entonces quiere decir que cuando yo pequé, ya soy pertenencia de él. Tiene total autoridad para destruirme. Pero ¿sabe por qué no lo hace? Porque alguien habló bien de mí. Porque alguien habló bien de usted. Porque alguien dijo, ese hombre, esa mujer, yo voy a hacer con él algo. Y la Biblia dice que cuando Dios habla en el cielo, no hay quien haga retroceder lo que él dijo. A menos que él se quiera arrepentir. Y ahí sí, ¿quién nos va a librar? Pero nosotros sabemos que ahora valemos mucho. ¿Qué? La sangre de Cristo. David compró a precio de oro el terreno. Jesucristo lo compró a precio de sangre. Por eso nosotros tenemos que entender que usted no se menosprecie. La gente cuando se menosprecia es porque está algo mal en ella, en él. Gloria al Señor. 70,000 hombres murieron por un pecado. Y él pagó $77,000 para arreglar el problema. Mire cómo es la cosa. Entonces nosotros sabemos que nada es fácil y nada viene gratis. Le voy a decir algo. Cuando Dios empieza a tratar con nosotros, uno sin darse cuenta, él pone deseo de orar, de ayunar, de hacer esto, de hacer lo otro. Y uno dice, ¿cómo pasé por ahí? Y a uno no le cuesta ayunar y no le cuesta orar. Pero cuando pecamos, sea ira, sea cualquier pecado que sea, el Señor hace así. Ahora tú vas a arreglar tu problema. Se lo voy a comprobar por la Biblia. Había un hombre que hablaba cara a cara con Dios. Y estuvo 40 días frente a él sin comer, sin beber agua. ¿Verdad que sí? Y cuando venía, escuché la voz de Dios. Él me habló, me dijo, wow, él es hermoso, él es precioso. Y venía. Y cuando llega, encuentra al pueblo en un relajo. Y se enojó. Dijo, ¡ah! ¿Qué hizo? Destruyó lo que Dios le había dado. Después Dios le habló otra vez y le dijo, ¿sabes qué? Lo que yo te di, tú lo rompiste. Vas a volver a subir, tú me vas a alisar esa piedra y cuando tú la tengas preparada, yo voy a volver a escribir ahí. Porque nosotros queremos pecar y queremos que Dios arregle nuestro problema. Pablo dijo en una ocasión, en cuanto a vuestra manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado de acuerdo a los deseos y a los placeres de la vida. Ahí no dice que Dios te va a despojar, dice que nosotros nos tenemos que despojar. ¿Me entendió? Dios está para ayudarme en todo, pero hay una área que nos toca a nosotros. Por ejemplo, ¿quién fue el que tiró la pelota de fútbol para allá cuando se convirtió el futbolista? ¿Dios? No, yo la tuve que sacar. ¿Quién soltó la botella de cerveza y la aventó? No te quiero más porque no me sirves. El hombre fue el que la tiró. Y si el hombre pecaba en cualquier pecado, él lo soltó y dijo, no, como que ahora siento algo más rico, más sabroso. Algo que me llena de gozo, me llena de alegría. Por eso usted ahora tiene que soltarlo, tenemos que soltarlo. Se imagina a un hombre que no conoce de Dios. Y Dios lo trae a la iglesia y se postra ahí, son las 3 de la mañana y cuando se levanta de ahí son las 8 de la mañana. Llega a mediodía y le quieren ofrecer comida y dice, no voy a comer, voy a orar un momentito. Y se tira a orar y cuando mira ya pasaron 3 horas. En la noche dice, no voy a orar otro momentito y ora otras 3 horas. Y cuando se viene a dar cuenta está orando 9, 10 horas. ¿Quién lo hace? Dios. Porque yo me tiro aquí humanamente y me quiero levantar en los 3 minutos. Pero cuando Él está, es absorbido el tiempo. Tu mente no está pensando en los problemas de la vida. Tu mente no está pensando en quién te hizo un mal. Tu mente no está pensando en que tienes que ir a trabajar. Tu mente está concentrada y Él viene ¡fua! Y te absorbe. Yo hablaba con alguien ayer y le decía, cuando yo madrugaba y venía aquí, yo no prendía los aires y estaba friazo de diciembre.
pero yo podía palpar y sentir un olor de como a canela mezclado con algo, no sé cómo escribírselo, pero era un olor bien hermoso, bien agradable. Y yo volteaba a ver, pero aquí no hay ningún, como esa cosa que está ahí. No había nada. Pero cuando yo le eché a perder los planes a Dios, ahora orar no es fácil, ahora ayunar no es fácil, ahora leer la Biblia no es fácil. Se imagina, hermano, cuando yo estaba recién convertido, cada vez que alguien predicaba aquí, ¿sabe qué yo hacía? Me tiraba de rodillas. Vamos a ver si esto es verdad. Y empezaba a ver y empezaba a ver. Y entonces ahí se convierte uno en un buen cristiano. Pero si cuando aquí le predican y usted llega a su casa y lo que llega es a comer, a dormir y no se va tan siquiera a ver si lo que estaban predicando tenía algo de lógica. Estamos cayendo como en un error, como en una religión. Que lo que le dicen eso es y para ellos todo eso está bueno. No, nosotros tenemos que ir más allá. Tal vez el predicador trajo algo bueno y tal vez Dios le trae otra esencia más buena a usted allá. Porque el Espíritu Santo es así para trabajar con nosotros. Gloria a Jesús. Todos estamos en este barco. Yo parece que ayer fue que oí algo. Que estaba el hermano hablando de ese barco. Donde a Pablo se le dijo que ninguno iba a perecer. Pero en este barco que estamos depende de nosotros. El que saque un pie se lo puede mochar. El que saque una mano se la pueden jalar ahí. Por eso nosotros tenemos que caminar dentro del propósito del Señor. Y no va a ser fácil, ¿verdad? ¿A cuánto le gustaría que Dios le responda como le respondió a David? David hizo el holocausto. Él miró al ángel. Pero el ángel no le dijo a David, porque mire cómo trabaja el pecado. David pecó y ve al ángel, pero el ángel no le dijo a David. El ángel le dijo a Gad, ve y dile a David que corra y haga un sacrificio, que haga un holocausto. Yo me quedé meditando. El ángel le pudo decir a David, ¿sabes qué, David? Hazme esto. Pero como que estaba disgustado por lo que estaba pasando. Pero cuando trajo el sacrificio, cuando trajo lo que quería de Dios, ¿qué hizo? El versículo que estaba leyendo el pastor que dice que Dios le socorra, que Dios, ¿cómo lo puede volver a leer, pastor? 102, dice, que le respondiera ya, ¿verdad? Que ya quería una respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay una necesidad y Dios responde así. ¿Verdad que sí? Esta era una emergencia. Y cuando David invocó y estaba ofreciendo el sacrificio, el Señor respondió en el mismo instante. ¿Cómo decía, pastor? Oiga. ¿Y qué había hecho? David le dijo, en angustia estoy, porque yo pequé. Y cuando él trae el holocausto, y cuando él invocó el nombre del Señor, ahí mismo le respondió. Porque Dios le habló al ángel, ¿sabes qué, ángel? Ya mete tu espada, devuélvete, vuélvete a tu lugar donde estaba. Ya no vas a seguir matando gente, porque la misericordia de Dios es para siempre. Por eso él dijo a Moisés, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. ¿Verdad que sí? Dios quiere ayudarnos a nosotros en todo el sentido de la palabra. Y nosotros somos lo que necesitamos. ¿Verdad? Usted está esperando que el culto que viene va a ser el bueno. No, el culto somos nosotros los que lo hacemos bueno. Porque Dios está en casa. ¿Verdad que sí? Gloria al nombre de Jesús. Puede ponerse de pie. Nos faltan 15 minutos.